Claro, pues no tengo nada que peinar. ¿Qué les pasa? Ya. ¿Qué es eso? Aceite de cusi y funciona, pero me voy a echar el pelo ahí. Aceite de coco. Pero yo creo que si esas cosas funcionaran, ya habría pues un resultado médico y todo el mundo que es pelo. ¿Será que ese químico que se... No, tonto, tío, ¿no? ¿Sea un otro? Ese que para... Ese, será mejor que... no, pero estoy usando minoxidil. Entonces ya no uso el aceite de coco. ¿Aceite de coco con qué, señor Marvin? Ah, ya. No sé si han visto, hay unos videos donde te raspan ahí al centro nomás, ¿no? Te sacan todo el pelo y te apegan un peluquín que no sale con nada el peluquín ese. Y lo recortan y papacito quedas así como eras antes. Esa, bueno, es muy rico, sí, es cierto. Y ya comenté en una página en el Facebook y tengo 50% de descuento, solamente que no sé todavía cuánto cuesta. Debe ser. Alguien me dijo que es $1 por folículo filoso. O sea que imagínense. Voy a gastar una fortuna. Ah, prefiero con esos $3,500 me puedo comprar una combi o un equipo de sonido. Pucha, sí. Se perdió mi combi. Voy a comprar otra, lo juro. Ya. Atienda. Volveremos. Estábamos hablando del último requisito en la formación de los contratos, que es el requisito de forma. Que cuando ustedes lo vean, generalmente dice, y la forma siempre que sea legalmente exigible. Eso quiere decir que cuando la ley te obligue y lo establezca como un requisito indispensable para la validez del contrato. Decíamos que cuando nosotros encontramos las clases de forma tenemos en dos sentidos, el ad solemnitatum y el ad probationem. No sé si Nasser estaba contestando en el grupo de WhatsApp el ad solemnitatum, pero de todas formas el ad solemnitatum quiere decir que para que el contrato sea válido tú sí o sí tienes que cumplir con ese requisito. Es un requisito de validez, es un requisito esencial en la formación del contrato por imperio de la ley. La ley te está diciendo que lo hagas con esa ritualidad. ¿Qué es un requisito de forma? Bueno, ya hemos hablado en unos inicios que los contratos pueden ser verbales o los contratos pueden ser escritos. Y que cuando nosotros hablamos de contratos escritos, pues eso es una formalidad. Cuando la ley te dice que el contrato tiene que ser escrito, ese es un requisito de forma. Ok, hablando de los contratos escritos, ya sabemos que hay dos modalidades. Está el documento privado y está el documento público. Vamos con el otro. El otro se llama ad probationem. Ese requisito en sí, pues ciertas instituciones o las personas pueden cumplir con ese requisito de forma para con fines de poder
probar la existencia del negocio jurídico. ¿Qué quiere decir eso? Ejemplo, si ustedes revisan el contrato de compra-venta, el contrato de compra-venta no tiene un requisito de forma, lo que quiere decir que si tú quieres lo haces escrito y si tú quieres lo haces verbal. Es así para todos los contratos de compra-venta. Ahora, claro, hay algunos que la ley establece específicamente que son escritos, sí o sí. Por ejemplo, el contrato de compra-venta de herencia, pues la ley le establece un requisito de forma porque dice que tiene que ser escrito. No importa si en documento público o en documento privado. Muy bien. Pero si hablamos de la compra y venta de un bien inmueble, no tiene un requisito ad solemnitatum. O sea, no es que la ley te exige que hagas esa compra-venta de forma escrita, sino que tiene un requisito de forma más bien de forma probación. Es decir, por la importancia del negocio jurídico, por el valor monetario, ¿no es cierto?, que tiene el bien inmueble, con fines de publicidad, de oponibilidad y defensa, tú tienes que celebrarlo mediante un contrato escrito. Y ese contrato escrito, pues vas a ir por distintas oficinas e instituciones para que finalmente esto se encuentre registrado, publicitado en las oficinas de derechos reales. Es como si yo quisiera comprar un celular caro de última generación, así como la que tiene mi alumnita, la Sin Megas. Entonces yo para probar, solamente para probar la existencia del negocio jurídico y por el valor que tiene el celular, pues prefiero hacer un documentito privado, ya sea con su reconocimiento de firmas y rúbricas o no. ¿Se entiende? Chicos, chicas, chicas, chicos. Ay, ¿en serio? ¿Otra vez? Creo que me he llevado 7 minutos explicando esto. ¿Quieres 7 minutos más de mi vida en lo mismo? ¿Es cierto eso? Bueno, les decía que cuando hablamos de un requisito de forma que es de carácter ad solemnitatum, es porque la ley me lo está exigiendo, ¿no? Es la ley la que me dice a mí que sí o sí lo tengo que hacer en base a esa formalidad, ya sea un documento público o ya sea un documento privado, escrito, señores. Ahora, el ad probationem, este es con fines de probar la existencia del negocio jurídico. Porque si vas a comprar algún bien que no está sujeto a registro y que además es un bien que tiene un elevado valor económico, pues qué mejor que esto esté documentado por si el vendedor dice en algún momento, mentira, yo no le he vendido, ¿no? Entonces, si yo voy a comprar, no sé, la computadora portátil de Jorge, que digamos vale $1,700, por si acaso me haré un documentito, ¿no? Yo veré pues de acuerdo a mis prioridades o a los criterios que yo manejo, si es necesario firmar o realizar un documento o en su defecto pues dejarlo así, de forma verbal, ¿no? Es ad probationem porque las partes quieren buscar el probar la existencia de dicho negocio jurídico. Cuando compramos casas, cuando compramos vehículos, pues como estos bienes son sujetos de inscripción, no podemos ir a decir, he comprado mediante un contrato de compra-venta verbal, tal casa, tal bien. No, eso tiene que constar, eso tiene que existir en un papel, en un documento para que ellos mismos procedan, ¿no es cierto?, al cambio de dominio referente al titular del derecho propietario. Ok. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de un requisito de forma, les decía, tenemos dos formatos. Está el documento público por un lado y el documento privado por otro lado.
Ustedes me dirán, yo la verdad no recuerdo, pero generalmente ya en la primera parte del avance suelo ya graficar un documento público y suelo ya graficar un documento privado para ver las diferencias. Entonces les pregunto, ¿ya hemos graficado la diferencia de un documento público y un documento privado? Bueno, si es que lo hubiésemos hecho, de todas formas, pues vamos a regraficar. Para ello me voy a permitir el habilitar pues mi pantalla. Oh, detener anotación, dejar de compartir. ¿Dónde puedo escribir? Ah, miren, no sabía que podía hacer eso. ¿Ven lo que estoy haciendo? Ya, dejar de compartir. Pizarra. Muy bien. Entonces, ¿cómo nace un documento privado? Ahí está. Pram, escrito, ¿no? Por supuesto. Pram, pram, pram. Ahí está. Sí, estoy grabando, ¿por qué? Pero esto no sale muy bien en los videos, así que mírenlo. Lo único que va a quedar bien es... Ahí está el documento privado que nace como un acuerdo pues entre las partes. Este documento privado puede contar con la firma de A y con la firma de B. No puede ser. Eh, el documento privado tiene ya un valor jurídico, es un contrato entre las partes y no necesariamente tiene que contar con el reconocimiento de firmas y rúbricas para hacer prueba, ¿no? Eso quiere decir que así como está, pues ya tiene un valor jurídico. Por supuesto que no es el mejor, pero tiene un valor jurídico. Este documento, para que tenga pues mayor validez y mayor fuerza probatoria, tú lo llevas donde el notario de fe pública, el cual va a proceder a realizar el reconocimiento de firmas y rúbricas. Entonces, una vez que vamos donde el notario y el notario realiza el reconocimiento de firmas y rúbricas, pues este documento ya tiene mayor fuerza probatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente la ley le da la validez o la calidad de una prueba plena. Una prueba plena. Alguien, por favor, lea el artículo 1297 del Código Civil. Cuando digo alguien, se supone que me refiero a ustedes. Qué graciosa. Y doña señorita Fernanda Cri Cri. Y doña señorita, la que está ahí con la computadora, Adriana 1297. Ok, ok. Eso quiere decir que ya hicimos esta pregunta, yo lo recuerdo. Pero a ver, la vamos a volver a hacer. Un documento privado con reconocimiento de firmas y rúbricas, ¿sigue siendo privado? Ah, ¿vieron que hicimos la pregunta? Claro. Entonces, claro, ahí está en el nomen juris del artículo. Dice eficacia del documento privado reconocido. Lo que quiere decir que un documento privado, aunque tú vayas donde el notario y esté la intervención de él con el reconocimiento de firmas y rúbricas, no significa que el documento se transforme o se convierta en un documento público. No se transforma, no se convierte.
solamente que tiene la misma fuerza y eficacia probatoria que el documento público. Es decir, sujeto a una tasación legal, donde esto está considerado de acuerdo a la doctrina y a la ley como una prueba plena. Muy bien. Vamos con el documento público. ¿Cómo nace un documento público? Como ustedes muy bien saben, el documento público nace con una minuta. Es que desde ya los formatos son distintos y ustedes el día de mañana cuando sean abogados, pues tienen que elaborar bien estos documentos. El documento privado generalmente dirá, pues no, documento privado de arrendamiento de inmueble. Conste por el presente documento privado que es reconocido en firmas y rúbricas de acuerdo al artículo 1297 del Código Civil, pues surtirá los mismos efectos que un documento público y que quienes lo suscribimos lo realizamos de acuerdo a las siguientes cláusulas. Primera, yo, bla, 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 bla. Mientras que la minuta es un formato que va dirigido al notario de fe pública, tiene un esquema algo distinto, ¿no? Donde tú vas a colocar ahí, por ejemplo, arriba colocarás minuta de anticrético de bien inmueble. Yo no sé por qué se está haciendo eso. Y ustedes ven esas rayas que aparecen. Oh, y se mató de la risa. ¿Por qué pueden tocar mi pizarra? No hay respeto en esta vida. ¡Me voy! ¿Quién fue? Ay, seguramente fue Neidy porque fue la que se metió más de la risa. Con razón. Y eso parece un trasero, ni siquiera parecía un corazón. Se pasaron, yo no sabía, con razón la otra vez me aparecían rayas y yo dije, ¿en qué rato hice eso? Y quise borrarlo. Son unos abusivos de verdad, se abusan, me voy a quejar en la reunión de docentes, van a ver, los voy a acusar. Yeah. No, ha de ser en otro igual, ya apareció Marco Alonso por ahí diciendo, ya aparecí, ya, aquí estoy. ¿De dónde será él? Pero bueno, les decía, no, obviamente que es Neidy. Ya. Sí, sí, sí. ¿Por qué será que todos desconfiamos de usted? Totalmente. Concuerdo. Ya. Atiendan. La minuta, les decía, tiene un formato distinto porque seguramente dirá minuta de anticrético de inmueble. Y arriba dirá como un tipo de subtítulo, señor notario de fe pública. Y continuando a ello dirá, entre las escrituras públicas que corren a su cargo, sírvase insertar una de anticrético de bien inmueble de acuerdo a las siguientes cláusulas. Primera, dirá usted, señor notario, que... Segunda, continuará diciendo... Y por último, se coloca al final, usted, señor notario, agregará las demás cláusulas de estilo y seguridad. Entonces, como verán, tiene un formato total, completamente diferente al documento privado. Mientras la minuta no sea llevada donde el notario, pues tiene nomás efectos de documento privado entre las partes. Eso quiere decir que, ¿qué es la minuta? La minuta es... Sí que... Sí, exacto, ¿no? Tiene validez y fuerza, eficacia entre las partes como documento privado mientras no sea elevado a público, ¿no? Hablando de la minuta, mientras que el privado es nomás privado y punto, ¿no? Ahora, ¿qué es una minuta? Una minuta es un proyecto. Una minuta es un borrador. ¿Proyecto y borrador de qué? De escritura pública. O sea que todavía no es una escritura pública porque aquí solamente van a firmar seguramente pues el abogado, una de las partes y la otra. Nada más, ¿no?
Entonces, una vez que llevemos este documento donde el notario lo que va a hacer es proceder a su ¿qué? A su protocolización. Va a realizar el protocolo. ¿Qué es protocolizar? Lo que ustedes siempre tratan de hacer en el examen, copiar. Exacto, ni más ni menos. Entonces, si aquí está nuestra minuta con un contenido, un texto, pues el notario va a empezar a escribir primero cosas que él pone adelante, ¿no? Como decir, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, del día tantos, horas tanto, ante mí, notaria de fe pública, se hicieron presentes, y bla, 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 bla. Quienes trajeron una minuta que a continuación transcribo. Y ahí es donde va a empezar a transcribir toda la minuta ahí, en el contenido del protocolo. Inserta. Ah, claro, por supuesto, es que eso da mayor facilidad también, pues tenemos que... Bueno, no es que no quieran, sino que te cobran más hasta donde yo sé. Bueno, y finalmente el notario, claro, el notario va a terminar con otras cláusulas y este documento va a ser firmado por la parte, por la otra parte y el notario, no el abogado. ¿Ok? Muy bien. ¿Eso nos llevamos a casa? No, eso queda en los archivos del notario. En realidad, lo que él nos va a dar, sí, como dice muy bien Fer, es otro documento que se llama el testimonio. El testimonio es un documento que acredita la existencia del documento protocolar, ¿no? Que efectivamente eso está en los libros del notario, o sea que es la copia de la copia de la copia, y este solamente es firmado por el notario de fe pública. Como verán, un documento privado, por su naturaleza jurídica, jamás puede ser protocolizado. ¿Por qué? Porque su destino es terminar con un reconocimiento de firmas y rúbricas de acuerdo al artículo 1297. Y una minuta, bueno, excepcionalmente, pues sí, excepcionalmente puedes hacer un reconocimiento de firma y rúbricas, excepcionalmente. Pero su naturaleza jurídica es que este documento sea protocolizado para que luego posteriormente termine en un protocolo. El artículo 491 establece sí o sí que actos deben realizarse en documento público, ¿no? Y además de los que están ahí, otros que la ley establece. Estábamos hablando de la hipoteca voluntaria, la donación, excepto la donación manual, el anticrético y por último la subrogación consentida por el deudor y otros, en casos que la ley establece. El artículo 492 tiene una posición central. O sea, ahí hay otros actos que la ley dice, esto hacelo por escrito. Si tú quieres, lo haces en formato de documento público y si tú quieres, lo haces en formato de documento privado. No hay ningún problema. Pero sí o sí escrito. Por ejemplo, el contrato transaccional, el contrato de compra-venta de herencia, el de reconocimiento de una constitución de superficie con derecho a construir, ¿no? A eso nos referimos. Y el artículo 493 establece que si quieren las partes se pueden colocar un requisito de forma para la celebración de un contrato. Es como que alguien me va a traer un celular de Estados Unidos de última generación, podemos hacer un contrato preliminar acá y ahí mismo colocamos que una vez que me entregue el bien, pues vamos a proceder a la firma de la minuta definitiva de transferencia o el documento de compra-venta, puede ser privado también, de la transferencia definitiva. Ahora, ¿por qué el legislador se ha molestado en crear estos dos formatos? Porque se supone que los actos jurídicos enunciados en el 491 son actos más delicados y denotaban una participación mayor del notario, porque con la antigua ley del notariado de 1858, pues se establecía que ahí el notario era autor y responsable del documento público y no así del privado, ¿no? No así del privado.
Pero hoy en día, de acuerdo a lo que establece la nueva ley del notariado, pues se considera como autor y responsable de ambos documentos al notario de fe pública porque tiene un deber de legalidad, tiene un deber de control, tiene un deber de dar fe pública, ¿no es cierto?, a los distintos actos y que estos tienen que estar enmarcados de acuerdo a lo que establece la ley. ¿Ok? Esperen un segundo, por favor, chicos. Vamos a quedar ahí. Me gustaría mucho, por favor, que para la próxima clase pues hagan un pequeño repaso de lo que es los requisitos en la formación de los contratos. ¿Ya? Esto con la finalidad de que posiblemente hagamos pues un pequeño trabajo práctico, un pequeño ejercicio con casos reales donde ustedes puedan ver la aplicación de la falta de estos requisitos y de la ineficacia que puedan tener estos contratos. ¿Ok? Bien, vamos a llamar lista, así que espérenme por favor un segundito, ya prácticamente nuestra clase está culminando. ¿Perdón? Sí, está grabada la clase, Marco Alonso, ¿no? Bien, hoy es 12. Jorge está por ahí. Vamos a llamar lista, por favor, todos habiliten su micrófono. Leonela Callao se durmió y no le escribieron. Alison Cardoso. Alison Cardoso. Otra que se durmió. Dharma Cuadros. Ya, anotada. Andrés, anotado. Maritza Flores. Ya. Romina Gil. Anotada. Neidy estaba. Fer estaba. Marvin estaba. Yesenia Moreno. Ah, ella no estaba, ¿ven? Lisette Pardo. Ok. Adriana estaba. Alana estaba. ¿Y a quién anoté aquí arriba? Alto ahí. ¿Cuál es Roberto Andrés Figueroa? Ah, ya, perfecto. Es que leí otro Andrés y resulta que era Jorge. Jorge Schell está. Ah, ya, ok, anotado. ¿Quién es la que está escribiendo en mi pizarra? Marco Alonso apareció y Nasser también apareció. Me gustaría que escriba su nombre si es tan valiente el de la pizarra. Sabía yo que era una cobarde. Ok, chicos, terminamos nuestra clase de hoy. Nos vemos la próxima clase. Que tengan un buen resto de día. Cuídense. Estudien, por favor, lean. Adiós.